En el silencio absoluto de la noche. El eco de mis pensamientos resonaba como una campana rota. Había sido un día ordinario. Pero todo cambió cuando el sobre apareció. Inesperado, desbordante de una verdad que no estaba preparado para enfrentar. La noticia llegó a mi vida como un torrente de hielo. Mi esposa me había sido infiel. 30 años de matrimonio. 3 décadas construyendo una vida. Y todo se desplomaba ante mis ojos como un castillo de arena arrasado por la marea. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía mi alma, mi corazón, haber ignorado tantas señales, tantas advertencias? El correo fue lo que destapó la pesadilla. Un mensaje frío, directo, sin adornos ni suavidades. Tan solo la cruda verdad que ya no podía ignorar. Con cada palabra, el peso del dolor crecía dentro de mí. Pero también surgió una fuerza que no sabía que aún existía en mi ser. La desesperación y la rabia se mezclaban con el vacío que me invadía. Un vacío que no podía llenar ni el amor que alguna vez creí inquebrantable. Mi nombre es Paul. Y esta es la historia de cómo todo lo que creía conocer se desmoronó. Y cómo, después de la tormenta, encontré un nuevo camino para caminar solo. Mi historia comienza en febrero de 2018, cuando recibí el correo que cambiaría mi vida para siempre. Durante más de 30 años, Katy y yo habíamos sido una pareja estable. Una de esas historias que todos envidian. Nos conocimos cuando ambos éramos jóvenes, llenos de sueños, cuando el mundo aún no nos había arrastrado a su turbulenta corriente. Los primeros años de matrimonio fueron perfectos, o al menos eso creí. Tuvimos altibajos, como cualquier otra pareja, pero siempre logramos superar los obstáculos. Siempre supimos cómo encontrar el equilibrio. Ella había sido mi compañera. Mi confidente, la madre de mis hijos. Mi amor, ¿cómo podía ser posible que todo eso se desvaneciera en un abrir y cerrar de ojos? Nuestra relación cambió poco después de que Katy asumiera un puesto de directora en una empresa de distribución técnica. Pasaba largas horas en la oficina. Viajaba con frecuencia, y aunque yo también estaba ocupado con mi trabajo, había algo que sentía que no estaba bien. Mis viajes de negocios fueron una de las razones por las cuales no había notado los pequeños detalles. Las ausencias, las excusas, pero incluso cuando las noches en las que llegaba tarde o me ignoraba en favor de su trabajo comenzaron a volverse más frecuentes. Nunca imaginé lo que realmente ocurría. Mis sospechas comenzaron a aumentar cuando noté que ya no había la misma intimidad que solíamos tener. Primero fueron las horas extras. Luego sus viajes de trabajo más largos. Y después, esa frialdad inexplicable que se apoderó de su mirada. Me encontraba mirando la mujer que había conocido y con la que había compartido tantos momentos. Y sin embargo, sentía que ya no era la misma. Me convencí de que era mi culpa. Que tal vez mi trabajo estaba afectando nuestra relación. Que el agotamiento de ella también era culpa de sus responsabilidades. Nada me preparó para el golpe que estaba por venir. Un día, alrededor de septiembre de 2017, descubrí algo que me heló la sangre. Estaba revisando algunas cosas en su coche. Buscando algo que ni siquiera sabía que necesitaba encontrar. Fue entonces cuando lo vi. Un sujetador. Brillante, olvidado bajo el asiento del pasajero. No era uno común. Era el que ella siempre había comprado en esa tienda especial de lencería que le gustaba tanto. Mi corazón se detuvo por un segundo. Y un nudo se formó en mi garganta. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo podía ser que ella, mi esposa, que siempre decía ser tan fiel, pudiera esconder algo tan evidente? No pude dejar de pensar en ello. Esa noche, a pesar de la sonrisa que ella me ofreció, la conversación vacía y las palabras sin sentido,
Supe en mi corazón que algo estaba profundamente mal. Pero no tenía pruebas, solo una creciente sospecha, una sensación que me taladraba la mente sin descanso. Así que decidí investigar. Mi necesidad de encontrar la verdad me consumía. Y aunque en el fondo sabía que no quería saber lo que estaba por descubrir, me lancé a la búsqueda. La siguiente pista llegó una semana después. Katy me pidió que la ayudara a ir de compras mientras ella estaba en el baño, tomé su teléfono móvil, ese teléfono que siempre había estado tan cuidado y bajo llave. Lo miré, y algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. No era un acto de desconfianza. No aún, solo un susurro de mi intuición. Un consejo que no podía ignorar. Cuando lo desbloqueé, mis ojos se llenaron de mensajes secretos. Conversaciones con él, el hombre que había estado ocupando su tiempo y su mente. Mi estómago se revolvió, y la sensación de traición me paralizó. Al día siguiente, decidí que era el momento de confrontarla. Preparé una cena especial, como solíamos hacer en nuestros primeros años de matrimonio. Con velas, flores, y todo lo necesario para crear un ambiente íntimo. Pero ella no reaccionó como esperaba. En lugar de sorprenderse y emocionarse por mi esfuerzo, me dijo que tenía que salir con sus colegas. Como si fuera lo más natural del mundo. La ira creció en mí. Pero la controlé. Sabía que, de alguna manera, tenía que enfrentarla. Mientras ella se duchaba, tomé el teléfono de la empresa y lo guardé en su coche. Lo que hice a continuación no fue impulsivo, sino calculado. Rastreé su ubicación. Esperé en un bar cercano. Un bar que estaba a unas cuadras de la oficina de su trabajo. Cuando la vi salir con él. El hombre que había estado oculto en las sombras de nuestra relación. Mi mundo se derrumbó. Con él, caminaba hacia el mismo hotel al que me había seguido la noche anterior. Mi cuerpo no reaccionó como lo esperaba. No hubo lágrimas. Solo un vacío absoluto. La traición era real. Las imágenes de ellos juntos. Mi esposa con otro hombre. No me dejaban respirar. Sin saber qué hacer, tomé el coche y conduje sin rumbo fijo. Como si el dolor pudiera desvanecerse con el simple acto de escapar. Finalmente, llegué a un bar en las afueras, donde una conversación con un extraño me ofreció, aunque solo fuera por un momento, algo de consuelo. Fue allí donde supe que ya no podía seguir viviendo en la mentira. Tenía que tomar una decisión. Y lo haría solo. El tiempo que pasé en las montañas. Solo. Fue mi tiempo de redención. Allí, lejos de todo, comprendí que debía dejar atrás todo lo que conocía. Mi esposa, mi vida, mi amor, todo eso ya no existía. Solo quedaba un hombre que tenía que empezar de nuevo. Sin importar el precio. Mi nueva vida comenzó en una caravana. En un terreno apartado, rodeado por la naturaleza que me ofreció lo único que aún me quedaba. Paz. En ese lugar, pude finalmente respirar, sin las cadenas de la traición que me ataban. No sabía lo que me esperaba. Pero por primera vez en muchos años, sentí que el futuro podría ser mío. La noche fue mi único refugio. Las horas transcurrieron lentamente, como si el tiempo se alargara para darme espacio para reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Mi vida, mi matrimonio, lo que había sido mi hogar, se desmoronaba en mi mente. No me importaba que el mundo continuara girando fuera de mi caravana. Ni siquiera me importaba lo que Katy estuviera haciendo en este mismo instante. Lo único que me importaba era la angustia que sentía en el pecho. El dolor indescriptible que no podía desaparecer, por más que intentara evitarlo. La caravana, que en su momento me parecía una elección de vida simplificada, se había convertido en una especie de prisión emocional. No estaba libre, estaba atrapado. Atrapado en mis propios recuerdos.
atrapado en las imágenes de la traición que aún bailaban en mi mente. Era como un eco persistente que no podía ahogar. Por mucho que intentara sumergirme en la calma de la naturaleza que me rodeaba. Me levanté temprano al día siguiente. El aire fresco de la mañana me tocó la piel, pero no me ofreció consuelo. La verdad era que ni siquiera el sonido de los pájaros cantando podía disimular el ruido ensordecedor de mi propio dolor. El recuerdo de aquella noche. El recuerdo de Katy y ese hombre saliendo del hotel de la mano. Me acompañaba como una sombra oscura. Sin embargo, algo en mi interior, aunque fuera en lo más profundo de mi ser, me decía que tenía que seguir adelante. Que no podía quedarme anclado en esa miseria. El problema era que, aunque lo sabía, no sabía cómo hacerlo. Fui a correr, como me había prometido. Sabía que el ejercicio era una forma de liberar tensiones. Una forma de arrancarme de la tristeza que me envolvía. Sin embargo, mis pensamientos siempre regresaban a ella. A mi esposa. Recordaba cómo me había mirado. Cómo me había dicho que todo lo que había hecho, todo lo que había sentido, no significaba nada. ¿Cómo podía alguien tan cerca de ti decir esas palabras y seguir mirándote a los ojos con esa indiferencia? Las semanas pasaron lentamente. Cada día era una lucha. Una lucha contra mí mismo. Contra la soledad que me azotaba. Contra el amor que había sentido por Katy y que ahora sentía completamente consumido por el rencor. No había respuestas claras. No había promesas de reparación. Mi mente me decía que la dejara atrás. Que ya no había nada que salvar. Pero mi corazón, mi estúpido corazón, seguía preguntándose por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no lo vio venir? ¿Por qué me destruyó de esa manera tan cruel? A veces, me sorprendía pensando en lo que habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Si ella hubiera sido honesta conmigo desde el principio. Pero eso no sucedió. Las mentiras se apoderaron de nuestra relación. Y lo peor de todo es que yo había sido el último en enterarme. Sentía una rabia profunda al darme cuenta de lo ignorante que había sido. Durante tanto tiempo, había vivido en una burbuja, sin notar que todo lo que construimos se estaba desmoronando silenciosamente. No solo me traicionó, me robó la oportunidad de despedirme de la relación de la forma en que se merecía. Pero, como todo en la vida, los días seguían pasando. Durante ese tiempo, me aislé, no quería ver a nadie. No quería hablar de nada relacionado con Katy. Con lo que había pasado. Con lo que yo mismo había hecho mal. Todo lo que quería era encontrar algo que me ayudara a sobrevivir. Algo que me sacara de la espiral de pensamientos oscuros que no me dejaban descansar. No podía seguir culpándome por lo que ella hizo. No podía seguir arrastrando la culpa de una relación que ya había muerto. Una tarde, cuando ya no aguantaba más el silencio de la soledad, decidí salir a caminar. Quizás era el momento de poner fin a este ciclo de dolor. Quería ver si aún quedaba algo de vida en mí que pudiera recuperarse. Mientras caminaba por el sendero cercano, una chica se acercó. La reconocí de vista. Era una joven que solía ir al gimnasio al que asistía con Katy. Tenía una energía tranquila, pero decidida. Su presencia, aunque casual, era lo que menos esperaba. Había estado tan aislado en mi mente que me sorprendió encontrar a alguien en ese lugar. Ella sonrió al verme, como si estuviera acostumbrada a encontrar a personas solas. Nos conocíamos de forma superficial, pero nunca habíamos hablado. A pesar de que mi corazón estaba lleno de tormentas, decidí responderle con una sonrisa. No sabía cómo o por qué, pero sentí que era el momento de empezar de nuevo, de permitir que alguien más estuviera cerca. Aunque fuera por un momento. Hola, dijo ella, te vi correr aquí a menudo. ¿Cómo estás? Su voz, suave y sincera, rompió la barrera de silencio que había construido a mi alrededor.
Me tomó unos segundos responder. Pero finalmente lo hice. No muy bien, pero estoy mejor, le dije, sin saber si creía realmente lo que estaba diciendo. Ella no insistió en profundizar. Solo se quedó allí, tranquila, observándome con una mirada comprensiva. Comenzamos a hablar de temas triviales, pero algo en su presencia, en la forma en que me escuchaba sin juzgar, me hizo sentir una conexión que no había experimentado en mucho tiempo. Después de unos minutos, me di cuenta de que estaba sonriendo genuinamente. No recordaba la última vez que lo había hecho. Pero aquí estaba, con esta chica, en un momento que parecía tan lejano de todo lo que había vivido. Lo que ocurrió en los días siguientes fue un proceso lento de reconstrucción. No fue una solución mágica, ni una respuesta a todo el dolor que llevaba dentro. Pero la compañía de esta chica, que llamó Lina, me dio la posibilidad de respirar de nuevo. Había algo en su tranquilidad que me calmaba. Mientras conversábamos, me di cuenta de que podía empezar a abrirme. Aunque fuera lentamente. Con el tiempo, empecé a notar algo en mí que había estado perdido. La esperanza. No sabía si podía perdonar lo que Katy me había hecho. O si alguna vez sería capaz de confiar en alguien de nuevo. Pero sí sabía una cosa. No podía seguir viviendo en el pasado. Tenía que dejar ir el dolor. Aunque fuera paso a paso. Las semanas pasaron, y mi vida fue tomando un nuevo rumbo. Estaba más abierto a nuevas posibilidades. Incluso a la idea de compartir mi tiempo con alguien más. Lina y yo comenzamos a salir con más frecuencia. Pero no había ninguna presión. Era una relación, si así se podía llamar, que se basaba en el presente, no en el pasado. Pero no todo fue fácil. Las sombras de lo que había pasado con Katy seguían persiguiéndome. Cada vez que veía una pareja en la calle o escuchaba una canción que solía escuchar con ella. La herida volvía a abrirse. Pero con el tiempo, comencé a entender que el dolor era una parte del proceso de sanar. No iba a desaparecer de inmediato. Pero podía aprender a convivir con él. Podía seguir adelante. Lina fue mi guía en ese camino. Aunque nuestra relación nunca fue de inmediato algo más serio. Ella me ofreció algo que nunca imaginé. Paz. Y cuando me di cuenta de que, a pesar de la traición y el dolor, podía encontrar consuelo en otra persona, entendí que el amor no era solo lo que había perdido, sino también lo que podía ganar. A medida que pasaba el tiempo, me alejaba más de la historia que había sido mi vida con Katy. Sabía que la vida seguía, que los errores del pasado no debían definir mi futuro, pero también sabía que debía hacer una última cosa: enfrentarme a Katy. Un día, me encontré con ella en un café. Ella me miró, y pude ver en sus ojos el arrepentimiento que nunca había visto antes. Por primera vez en mucho tiempo. No sentí odio, solo indiferencia. Sabía que ya no podía volver atrás. Que no podía reconstruir lo que se había roto. Pero también supe que estaba listo para perdonar. No por ella, sino por mí mismo. Le dije adiós, de una manera tranquila, sin rencor. Ya no era el hombre que había sido. Había aprendido a encontrar la paz en mí mismo. Y mientras salía del café, sentí que, finalmente, había dejado ir el pasado. Ya no necesitaba las respuestas. Ya no necesitaba buscar la razón detrás de su traición. Solo necesitaba seguir adelante. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. El dolor que había sido una sombra constante en mi vida comenzó a transformarse en algo que ya no podía ignorar. Una necesidad urgente de seguir adelante. Después de las revelaciones de la infidelidad de Katy, había pasado semanas vagando por el vacío, buscando respuestas que ya no importaban. Me había prometido a mí mismo que dejaría atrás ese capítulo de mi vida. Pero las cicatrices seguían frescas. La angustia aún me quemaba por dentro.
Fue en ese momento cuando la vida me ofreció una opción que jamás había imaginado. Después de tantas noches sin dormir, después de tantas lágrimas derramadas, empecé a darme cuenta de que estaba buscando consuelo en las personas equivocadas. Pero, al final, entendí algo importante. No podía depender de nadie más para sanar. Tenía que hacerlo por mí mismo. Mi vida, en ese entonces, parecía desmoronarse frente a mis ojos. No era solo el matrimonio roto, sino también el hombre que había sido. Me sentía pequeño, vacío, incapaz de llenar el hueco que Katy había dejado en mi vida. No me arrepentía de la decisión de irme, pero la vida sin ella, sin nuestra historia, me parecía aterradora. La caravana que había elegido como refugio se convirtió en mi prisión y mi salvación al mismo tiempo. Allí, rodeado de la naturaleza, fui testigo de mi propia destrucción emocional y mi lenta reconstrucción. A veces, las emociones se mezclaban dentro de mí de una manera que ni siquiera podía controlar. Aun cuando pasaba los días en silencio, fuera de la ciudad, aislado de las personas que me rodeaban, el dolor se mantenía latente. Me encontraba observando el paisaje, pensando en el momento en que decidí cambiar mi vida. Y una extraña sensación de alivio surgía de la nada. Podía estar en paz por un rato, pero también me sentía extraño. Como si estuviera atrapado entre dos mundos. Había decidido que el tiempo para llorar y lamentarse ya había pasado. Necesitaba tomar decisiones difíciles para seguir adelante. Durante semanas, estuve haciendo cambios pequeños, casi imperceptibles, pero fundamentales. Limpié el pasado, literal y figurativamente. Mi vida había quedado vacía, pero decidí que debía llenarla nuevamente con algo nuevo. Los primeros días fueron los más difíciles. A veces me despertaba en la madrugada. El recuerdo de Katy aún en mis pensamientos. La imagen de ella besándose con él. Mi corazón aprisionado por la rabia. Entonces, recordaba que ella ya no formaba parte de mi vida. Y eso, aunque doloroso, era un paso hacia la libertad. La pregunta que rondaba mi mente era simple. ¿Cómo podía seguir adelante con algo tan devastador detrás de mí? Las noches en la caravana se alargaban interminablemente. Mientras trataba de encontrar una respuesta. Las palabras de el hombre que conocí en el bar, seguían resonando en mi cabeza. Tu vida puede cambiar ahora. Para bien o para mal. Había dicho. Y eso fue exactamente lo que sucedió. La vida, sin que yo lo notara, empezó a girar en otra dirección. Una tarde, mientras pensaba en lo que haría con mi vida, me encontré en el mismo sendero donde había corrido con Katy. Ya no me parecía el mismo lugar, ni siquiera el mismo mundo. El tiempo me había transformado. La rabia y el dolor seguían ahí. Pero algo nuevo empezaba a nacer en mí. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Pasaron unas semanas antes de que pudiera realmente tomar una decisión. Ya no quería seguir con la vida que había tenido con Katy. Pero tampoco quería arrastrar el peso de su traición el resto de mis días. Ya no quería perderme más en ese ciclo de dolor. Así que, con el corazón aún adolorido pero con la mente más clara que nunca, decidí dar el siguiente paso. Salir de la caravana. La decisión de mudarme no fue fácil. No se trataba solo de encontrar un nuevo lugar donde vivir, sino de encontrar un nuevo propósito. Había estado huyendo de mis sentimientos durante tanto tiempo que ahora enfrentarlos me parecía una tarea imposible. Sin embargo, sabía que no podía quedarme atrapado en el pasado. La decisión estaba tomada. Tenía que seguir adelante. Mi vida en la caravana había sido un refugio temporal. Una forma de desconectar de lo que había perdido. Pero también una cárcel emocional. Cuando me mudé, lo hice con la esperanza de encontrar algo más.
No sabía si encontraría la paz, pero estaba dispuesto a buscarla. Cuando me instalé en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lo primero que hice fue abrir las ventanas. El aire fresco me dio una sensación de libertad que no había sentido en años. Pero incluso cuando todo parecía encaminado, la sombra de Katy seguía siguiéndome. Recibí un par de mensajes más. Y aunque no contesté, la idea de reconciliación parecía persistir en mi mente. Ella me había ofrecido un matrimonio amistoso, pero yo sabía que eso ya no tenía sentido. Ella había destruido lo que había entre nosotros. Y aunque la vida seguía, ya no había vuelta atrás. Fue entonces cuando un amigo me invitó a salir. Tenía miedo de quedarme solo, de volver a sumergirme en esa espiral emocional. Salí con él a un bar, sin grandes expectativas. Pero lo que sucedió esa noche me dio una nueva perspectiva sobre la vida. El ambiente, las conversaciones sin presión, la compañía de personas que no me juzgaban, me recordaron que aún existían pequeños placeres que me hacían sentir bien. Un par de semanas después, decidí que estaba listo para empezar a salir nuevamente. No quería una relación seria. No estaba listo para amar de nuevo. Pero me di cuenta de que el contacto humano, el afecto, no necesariamente tenía que ser doloroso. Las mujeres que conocí durante este tiempo no eran Katy. No estaban llenas de mentiras, de inseguridades, de traiciones, y aunque el miedo al abandono seguía latente, empecé a abrirme a la idea de dejarme conocer, de empezar a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Mi vida no era la misma que antes, pero ahora entendía que la sanación no era algo lineal, ni rápido, no era una meta que debía alcanzar, sino un proceso. El perdón no significaba olvidar lo que había pasado, sino entender que el dolor era una parte de mí, pero no la que debía gobernar mi vida. Pasaron meses antes de que pudiera decir, con honestidad, que estaba bien. Mi corazón aún guardaba cicatrices, pero ya no eran tan profundas. Aprendí a vivir con ellas. Descubrí que el amor propio no es algo que se aprende de un día para otro, sino que es un trabajo constante, que requiere paciencia y compasión hacia uno mismo. En el fondo, seguía teniendo miedo de abrirme completamente a una nueva relación. Sabía que, al final, lo que más me costaría sería confiar de nuevo. Pero también sabía que tenía que dar ese paso. Si no lo hacía, siempre viviría con el peso del miedo. Y ahora que lo pensaba, era un miedo más pequeño que el que había sentido cuando me enfrenté a la verdad de la traición. ¿Qué era peor? ¿Quedarme atascado en el pasado o darme la oportunidad de seguir adelante? Así, poco a poco, comencé a vivir de nuevo. Y aunque la huella de Katy y su traición nunca desaparecería por completo, me di cuenta de que ya no era la persona que había sido. Ya no estaba atrapado en el dolor. Había avanzado, con cada paso, hacia un futuro que aún no sabía qué me depararía. Pero que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a vivir. El teléfono vibró en la mesa, interrumpiendo el tranquilo murmullo de la tarde que había comenzado a apoderarse de mi nueva vida. Había pasado semanas desde que me mudé a ese pequeño apartamento en las afueras, lejos del caos que había dejado atrás. Cada día, el peso de la traición que Katy me había infligido parecía desvanecerse un poco más. Pero la sombra de su figura seguía acechando, como si no pudiera liberarme por completo de ella. Sabía que el proceso de sanación no sería rápido, pero nunca imaginé que algo tan trivial como un mensaje de texto podría hacer que mi corazón volviera a latir con tanta fuerza, mezclado con un torrente de emociones que ya había intentado enterrar. Era un mensaje de Katy. La sorpresa me hizo quedarme inmóvil durante unos segundos.
Estaba tan acostumbrado a ignorar sus intentos de comunicación que la sola idea de que ella me hubiera escrito nuevamente me dejó en un estado de desconcierto. ¿Qué quería ahora? ¿Por qué volvía a mi vida después de tanto tiempo? Mi mente comenzó a revivir los momentos más dolorosos. Las traiciones y las promesas rotas. Cerré los ojos, respiré hondo y tomé el teléfono con manos temblorosas. La pantalla mostraba el mismo número que había ignorado repetidamente durante meses. El mensaje decía: Paul, sé que no tienes ganas de hablar conmigo, pero necesitaba decirte algo importante. Me doy cuenta de que cometí un error terrible y estoy arrepentida. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor, permíteme explicarte lo que ocurrió. Necesito tu comprensión, al menos una vez más. Te debo una disculpa, y no puedo vivir con la culpa de lo que hice. Mis manos comenzaron a sudar. El texto me atravesó como una flecha afilada, perforando la coraza que había construido alrededor de mi corazón. ¿Qué podía decir? ¿Qué podía sentir en este momento? Durante tanto tiempo, había intentado dejar todo atrás. Había aprendido a vivir sin ella, a buscar un nuevo propósito, un nuevo camino para mí. Pero su mensaje desenterró algo dentro de mí que había estado dormido. Algo que todavía estaba pendiente de sanar. No sabía si debía responder, si siquiera quería escuchar su explicación, o si de alguna manera lo que ella me ofrecía podía reparar los pedazos rotos de mi vida. Pasaron unos minutos, aunque me parecieron horas, antes de que finalmente respondiera. No sabía si estaba buscando alguna clase de cierre o si simplemente necesitaba saber que todo lo que había sucedido no había sido en vano. Decidí que no podía quedarme atrapado en el pasado. La vida me había enseñado que aferrarme a algo que ya no existía solo me condenaría a vivir una mentira. Escribí: Katy, he estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros. Y aunque me duele más de lo que las palabras pueden expresar, ya no puedo seguir adelante con lo que éramos. Lo que sucedió no se puede deshacer. Y aunque reconozco que quizás mereces una disculpa, la verdad es que ya no tengo nada que ofrecerte. He aprendido a vivir sin ti. Y aunque siempre me quedará el dolor, también me quedará la lección de lo que nunca debo permitir que me suceda nuevamente. Estoy listo para seguir adelante. No quise ser cruel, pero sabía que no podía dar más de lo que ya había dado. Había dado mi amor, mi confianza, y ella los había roto de una manera tan profunda que la posibilidad de reconstruir algo con ella ya no existía. No lo hacía por venganza, sino porque entendí que el perdón no siempre lleva a la reconciliación. El perdón, en mi caso, era más para mí mismo que para ella. Horas pasaron antes de que recibiera una respuesta. Estaba preparado para cualquier cosa. Pero lo que llegó fue algo que no esperaba. Katy había leído mi mensaje, pero no respondió inmediatamente. En lugar de eso, me envió una invitación para encontrarnos en persona, en un pequeño café que solíamos visitar cuando éramos jóvenes. Sabía que este encuentro, si lo aceptaba, sería un enfrentamiento con mi pasado. Sin embargo, no podía seguir con esta incertidumbre, con este dolor arrastrándose detrás de cada decisión que tomaba. Al día siguiente, me encontré sentado en el café, esperando a que llegara. El lugar era familiar, aunque ahora me parecía extraño, como si ya no tuviera cabida en él. Observaba la taza de café frente a mí, sin poder tocarla, mi mente llena de pensamientos contradictorios. Me preguntaba qué sería lo que Katy quería decirme. ¿Qué podría decirme para que yo, de alguna manera, comprendiera lo que había sucedido? ¿Era su arrepentimiento real o solo una necesidad de sentirse menos culpable? Cuando entró, mi corazón dio un vuelco. La vi de lejos, con el cabello recogido, vestida de forma sencilla, pero elegante. Como siempre,
Sus ojos se encontraron con los míos y, por un momento, el tiempo se detuvo. La misma mujer que había amado durante tanto tiempo. La misma mujer que me había traicionado. Ahora estaba frente a mí, con la mirada fija en la mía, como si estuviera buscando una respuesta, como si esperara que yo la aceptara nuevamente. Me levanté para saludarla, pero no pude decir nada. Un nudo en la garganta me ahogaba. Ella fue la primera en hablar. Paul, sé que esto es lo último que esperas escuchar de mí, pero lo siento. He estado pensando mucho en todo lo que te hice y cómo te destruí. Mi vida ha sido un caos desde que te dejé. Y aunque sé que no merezco tu perdón, quiero que sepas que me arrepiento profundamente. Te lastimé de una manera que no puedo justificar. Y aunque sé que ya no podemos volver atrás, quería que supieras que nunca te dejé de amar. Las palabras cayeron sobre mí como una lluvia torrencial, mojándome hasta los huesos. Pero no de la forma que esperaba. Lo que sentí no fue alivio ni felicidad. Fue una mezcla extraña de tristeza y comprensión. Ya no la amaba como antes. Pero lo que había sido el amor. La confianza, la conexión, ahora solo era una herida abierta que, aunque cicatrizada, seguía doliendo. Entiendo lo que me dices. Katy, respondí, sin poder mirarla a los ojos. Y aunque aprecio tus palabras, también sé que las heridas que dejaste no se curan con disculpas. Mi vida ya no está contigo. Ya no está en el pasado. He aprendido a vivir sin ti. Y aunque las cicatrices siguen ahí, ya no me definen. Ella bajó la mirada, como si las palabras le hubieran dolido más que cualquier golpe físico. Por un momento, me sentí culpable, como si la estuviera abandonando nuevamente. Pero entendí que mi decisión no era un abandono. Era una necesidad de seguir adelante. De encontrar la paz que tanto había buscado durante tanto tiempo. Te deseo lo mejor, le dije, levantándome para irme. Pero ya no hay nada más que decir. La miré una última vez. Y vi que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No sabía si en ese momento ella comprendía completamente lo que le decía. Pero yo sabía que, por primera vez, había tomado una decisión que me liberaba. Al salir del café, la puerta se cerró tras mí con un ligero sonido que, de alguna manera, simbolizaba el cierre definitivo de un capítulo de mi vida. Era el final de un ciclo de sufrimiento. El fin de una historia que nunca podría tener un final feliz, pero que al menos me había dado la oportunidad de empezar de nuevo. No importaba cuánto me doliera. Lo que había sucedido ya no podría cambiarlo. Pero lo que hacía ahora, cómo elegía vivir mi vida, eso era lo único que aún estaba en mis manos. Era hora de seguir adelante. Por fin, la última conversación con Katy dejó una huella profunda en mí. Al salir del café, las calles parecían más frías, más vacías de lo que recordaba. El aire estaba cargado de una pesadez extraña, como si el mundo hubiera decidido pausar su movimiento solo para que yo pudiera sentir el vacío dejado por nuestra relación. Cada paso que daba parecía resonar en mi mente, recordándome lo que había perdido y, a la vez, lo que había ganado. La libertad, no la libertad que imaginaba, llena de alegría, sino una libertad que venía acompañada de la soledad. Una soledad que me obligaba a enfrentar la verdad. Ya no había nada entre Katy y yo. Mi vida había dado un giro. Todo lo que conocía y por lo que había luchado durante tantos años se había desvanecido en un suspiro. No solo la mujer con la que había compartido mi vida se había ido, sino también el hombre que era antes de la traición. Me miraba al espejo y no me reconocía. La tristeza era un manto que aún me cubría. Pero, al mismo tiempo, sentía que algo en mí comenzaba a cambiar. Aunque no sabía si era para bien o para mal. La semana después del encuentro con Katy fue un torbellino de emociones.
Las noches eran largas, y las mañanas se convertían en un reto. Mi mente no dejaba de repasar cada conversación, cada gesto, cada palabra que había compartido con ella. A veces, me despertaba en medio de la noche con su rostro, con sus lágrimas, con sus disculpas resonando en mis oídos, como si todo fuera parte de un sueño que no quería despertar. No quería sentir compasión por ella. No quería que su arrepentimiento me afectara. Pero era inevitable. Había compartido tantos años con ella. Tantos momentos que ahora parecían vacíos. ¿Era eso lo que realmente quedaba de nuestro amor? ¿Un montón de promesas rotas y un corazón destrozado? Decidí que no podía quedarme atrapado en esa espiral de pensamientos. Salí a correr por el sendero cerca de mi casa, con la esperanza de que el ejercicio me diera algo de claridad. La brisa fría me golpeaba la cara mientras mis pies golpeaban el suelo con fuerza, marcando un ritmo constante, casi mecánico. Quería dejar de pensar, de recordar, pero mi mente seguía regresando a las mismas preguntas. ¿Por qué me había pasado esto? ¿Qué había hecho mal? Sabía que no podía culparme. Sabía que ella había tomado sus propias decisiones, pero aún no lograba encontrar paz en mi alma. No podía dejar de pensar que, de alguna manera, todo había sido una mentira. Al llegar al final del sendero, agotado pero sin respuestas, decidí dar un paso más hacia adelante. Si quería recuperar alguna parte de mí mismo, si quería dejar de sentirme como un hombre roto, tendría que dejar de mirar atrás. Tenía que encontrar una forma de reconstruir mi vida, de encontrar algo que valiera la pena. Pero en ese momento, no sabía qué podría ser. Volví a mi apartamento y me senté en el sofá, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero todo parecía distante, ajeno, a pesar de la gente que caminaba por las calles, a pesar de la vida que seguía su curso. Yo me sentía atrapado en una burbuja. No quería salir, no quería enfrentarme al mundo. Quería desaparecer, simplemente perderme en algún lugar donde nadie me conociera, donde no tuviera que recordar lo que había sido. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que debía darme una oportunidad. Si no lo hacía, siempre viviría atormentado por las sombras del pasado. Pensé en todas las veces que había sido feliz, en todo lo que había logrado antes de que la traición llegara a mi vida. ¿Por qué no podía encontrar de nuevo esa felicidad? No la felicidad que venía con una mujer a mi lado, sino la felicidad que venía de ser yo mismo, de vivir para mí. Quería sentirme completo de nuevo, sin depender de nadie más para mi bienestar emocional. Los días siguieron pasando y comencé a encontrar pequeñas cosas que me daban placer. Volví a leer, retomé algunos hobbies que había dejado atrás por el estrés de la vida diaria. Pasé más tiempo al aire libre, explorando los rincones de la ciudad que nunca había visitado. Comencé a conocer gente nueva, sin expectativas, sin miedo al compromiso, solo buscando conexiones auténticas. No me importaba si esas conexiones se convertían en algo serio o no. Lo que realmente me importaba era aprender a confiar en las personas nuevamente. Aprender a confiar en mí mismo. Una tarde, después de una larga caminata por el parque, conocí a una mujer llamada Valeria. Era diferente a Katy, muy diferente. Valeria tenía una energía tranquila, serena, pero con una fuerza interior que no podía ignorar. Comenzamos a hablar de todo y de nada, como dos desconocidos que, sin buscarlo, encontraron algo en común. No era amor lo que sentía por ella en ese momento, pero sí una sensación de calma. Algo que había perdido hacía mucho tiempo. No había presiones, no había expectativas, solo la oportunidad de compartir un momento de conexión sincera. Las semanas siguieron su curso y, aunque mi corazón seguía siendo una obra en construcción,
Comencé a sentirme más libre. Valeria y yo salíamos con frecuencia, pero siempre con la misma naturalidad. Sin tratar de forzar nada. Ella me entendía, sin que tuviera que explicar demasiado. Y aunque aún no sabía si algún día podría abrirme completamente de nuevo a una relación amorosa, algo en su presencia me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, había esperanza. Mientras tanto, Katy seguía enviándome correos electrónicos. A veces los leía, otras veces no. Sabía que ella intentaba reparar lo que había hecho. Pero me di cuenta de que eso ya no me concernía. Lo que había entre nosotros ya no existía. Ya no quedaba nada de esa promesa de amor eterno. De la vida que habíamos construido juntos. Aunque todavía sentía dolor, ya no era el mismo dolor de antes. Ya no me ahogaba en las lágrimas. Ahora, cada día que pasaba era un paso hacia adelante. Cada momento de paz que encontraba me acercaba más a la sanación. Finalmente, llegó el día en que tomé una decisión definitiva. Ya no quería seguir recibiendo mensajes de Katy. Ya no necesitaba escuchar sus disculpas. Ni saber lo que había estado haciendo. Me había dado cuenta de que la única forma de seguir adelante era cortar los lazos completamente. Así que cambié mi número de teléfono y bloqueé su dirección de correo electrónico. No quería más distracciones. No quería más recuerdos que me arrastraran al pasado. Fue un acto liberador. Una vez hecho esto, sentí que podía respirar más fácilmente. Ya no había nada que me atara a ella. Ya no había nada que me mantuviera mirando atrás. Ahora estaba listo para vivir para mí mismo. Para buscar mi propia felicidad sin depender de nadie más para definir mi valor. Por fin, sentí que mi vida estaba tomando el rumbo que siempre había deseado. El proceso de sanación no fue fácil. Todavía había días en los que el dolor regresaba. En los que las viejas heridas volvían a abrirse. Pero ahora sabía cómo tratarlas. Sabía que lo único que necesitaba era tiempo y paciencia. Y que mi felicidad ya no dependía de lo que había perdido, sino de lo que podía ganar si me abría al futuro. No sabía qué me esperaba. Pero, por primera vez, estaba dispuesto a vivirlo. Y eso, para mí, era lo más importante.